Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Acción de Mercado. Como siempre, un placer compartir con ustedes una semana más de análisis, de interpretación, de conversación de las principales noticias de los mercados de inversión, los mercados, como decimos acá, que nunca duermen. Acompañado con Bernan Mesén, corredor de la Bolsa Nacional de Valores. Bernan, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan cada semana, cada vez somos más, eso sí. nos motiva montones y les agradecemos de verdad todas las personas que comparten el programa, que nos acompañan, que nos han pedido temas particulares y adicionalmente pues quisiéramos motivarlos a que sigan mandándonos los temas que quieren que tratemos. Tenemos sorpresas para la próxima semana, hablamos de los emisores de Costa Rica nuevos y estamos gestionando que vengan a contarnos cómo es el tema de emitir títulos en Costa Rica, así que para los próximos programas tendremos esas participaciones. Va a ser muy interesante poder conversar con ellos de cómo es la emisión, cómo pueden participar las personas, cuáles son los beneficios de comprar estos tipos de bonos, así que no se pierdan el programa de la próxima semana, donde vamos a estar enfocando una buena parte, pues lo que es al mercado local, ¿verdad? Casi siempre lo enfocamos al internacional, pero bueno, la próxima semana, si les interesa saber cómo funciona el mercado local, no se pierdan el episodio de Acción de Mercado. Bernan, una semana, podríamos decir, de relativa calma, algún crecimiento, vamos a ver, vamos a empezar a revisar los diferentes índices, pero creo que ha estado una relativa calma, inclusive la semana pasada y esta también. Sí, bueno, dice uno calma porque no está cayendo como vimos las caídas en el semestre. Claro. Habíamos hablado la semana anterior que el mercado estaba muy expectante de los resultados de las empresas. Exacto. De hecho, hoy vamos a hablar de empresas en particular en el mercado internacional, tal vez empresas muy conocidas para todos. La presentación de resultados. Exactamente, pero esos resultados mueven un poco la emoción o el sentimiento de los índices. Y hoy, en una semana, digamos, más positiva que la anterior, a pesar de que estaba con algún nivel de caída, pero fue muy leve, esta semana sí tuvimos un incremento importante. Bueno, importante dice uno en los índices porque fue positivo, a pesar de que al cierre de la semana tuvimos alguna reversión de los resultados, que tiene mucho que ver con eso que mueve esta semana. Digamos, claro. Esta semana se mueve por cómo le fue a las empresas, porque uno en toda la revisión que vemos de las situaciones financieras, económicas del mundo, la posible recesión o no recesión, de la subida de tasas, al final la inversión en las empresas hay que valorarla en cómo le va a las empresas, qué tanto vende, cuál es la utilidad del trimestre y todo. Que ya es lo reflejado directamente en el mercado propiamente. Exactamente. ¿Verdad? Y entonces por eso tenemos pues un movimiento interesante en los índices que pues, tal vez podemos ir detallando. Claro, bueno, ¿te parece si empezamos de una vez con el SP500, verdad? Que igualmente le hacemos acá el anuncio para la próxima sección que vamos a tener. Vamos a detallar, vamos a ver en detalle, muy minuciosamente y explicarles a todos ustedes qué es el SP500, qué lo integra, qué es lo que lo mueve y por qué es un índice tan buscado para inversión, pero esto lo haremos más adelante. De momento vamos a enfocarnos, Bernan, en cómo le fue a este famoso índice en la última semana y pues bueno, como la mayoría del mercado estuvo estos últimos 8 días, pues en verde con un crecimiento del 2,55%. Sí, te decía, vamos a ver el movimiento, por lo menos en los índices norteamericanos, muy motivado por el tema. Tal vez la escasez de noticias con la parte de tasas de interés. Exacto. Y todo el tema de la Fed y todo, que por cierto, para las próximas semanas ya viene una nueva reunión de la Fed y entonces vamos a ver si suben 0.50, 0.75 o el 1%, ¿verdad? Entonces ahí es una parte importante. Para lecturas de recesión inclusive es clave lo que vaya a hacer la Fed en esta reunión. Y porque de estas reuniones, pues la decisión de alguna manera adelanta qué tan bien o qué tan mal está la economía estadounidense. Bueno, y la economía mundial, porque Estados Unidos tiene un peso muy importante. Claro. Y entonces estamos viendo crecimiento en el Standard & Poor's 500, un crecimiento bastante bueno por ser una semana. Claro. Y lo adelantaste. En el término de la semana traemos el Standard & Poor's 500 porque a pesar de que la semana pasada dijimos que había más mundo que el Standard & Poor's 500, ¿verdad? Es muy importante determinar cuál es el famoso índice de qué se compone y un poco también ver cómo se puede invertir en esas cosas. Porque ha ganado tanta relevancia en los últimos años
y porque realmente pues sí la tiene, o sea, Sí. es un indicador importante y es una muy buena manera de poder apalancarse en estos mercados en un perfil más conservador, se podría decir, pero que igualmente tiene unas ganancias, pues en el tiempo puede representar unas ganancias interesantes. Sí, Bueno, ¿te parece si seguimos con el Dow Jones entonces, que también está en verde esta semana con un crecimiento del 1,95%? Sí, el Dow igual, incluso en la caída o la reversión un poco los precios el día viernes, que fue el día que hubo digamos, una disminución, el índice venía en una subida y tuvo una reversión, el Dow se mantuvo estable, muy enfocado en las empresas que lo componen, Claro. tuvieron buenos resultados y entonces tal vez ni siquiera reflejó esa reversión del último día, que el último día tiene mucho que ver con dos empresas de redes sociales que declararon resultados. Una es Snap, que es la dueña de Snapchat, Snapchat, ajá. y la otra es la famosa Twitter, que también vamos ahora a agregar Ha un poco estado de información. envuelta en Twitter alguna ha estado- polémica en los últimos días. Sí, que el señor Moss, bueno, ahí tenemos algún agregado en el resto del programa para Claro. hablar del señor Moss y Tesla y todo lo que está incorporado en la no negociación de Twitter. La Pero desvinculación que están teniendo en este sí, momento. Twitter claro. golpea al final de la semana el índice porque no sale tan bien y obviamente la situación en este momento no está muy favorable en el tema externo de la empresa. Y pues el Dow pues también nos pone otro semáforo en verde, nos pone, digamos, con un sentimiento optimista para la parte Para lo que accionaria. viene, claro. Bueno, y otro que también se fue en verde esta semana y que de hecho es el que representa el mayor crecimiento de los tres principales, es el famoso Nasdaq, el de las empresas de tecnología, con un crecimiento del 3,33%. Sí, y eso nos da espacio para adelantar que los temas que traemos hoy son relativos a empresas de tecnología muy importantes, incluida la del señor Moss, ¿verdad? Tesla reportó resultados esta semana, Netflix reportó también, resultados sí. esta semana, que por cierto... Que lo de Netflix es muy interesante. Sí, ahora voy vamos a- adelantando porque lo vamos a ver, pero, Sí, sí, sí. pero a veces el menos malo es mejor que Exacto, peor, ¿verdad? sí, el proyectarte un poquito más a la baja y lo que no sea tan malo el resultado hace que se lea distinto, ¿no? Igual, O sea, igual vamos eso, a verlo. esa dinámica de traer dos con resultados diferentes, pero que al final tuvieron el mismo movimiento al alza, es una buena lectura como para enseñarle a la gente también cómo identificar cuál va a ser la reacción del mercado de una noticia o de hace unos meses me correspondió llevar un curso como el mercado de los datos económicos, ¿verdad? Cómo Ajá. reacciona el mercado a los datos económicos. Totalmente, claro. Y también cómo reaccionan las noticias y en este caso, cómo reacciona a los resultados de una empresa en particular. Sí, sí, importantísimo. Esto ya lo hemos visto, inclusive lo comentabas al inicio. Cuando hay noticias, por ejemplo, de temas de tasas de interés que son a la alza o de temas de inflación, esto genera un sentimiento en el mercado que lo hemos visto más de preocupación, de cautela, de escepticismo y hace que los índices caigan, que los mercados caigan. Y cuando hay presentación de resultados y la lectura se puede ver como una lectura positiva de crecimiento o al menos de estabilidad, pues también impacta de forma muy positiva. Y es curioso porque, digamos, en la revelación de los resultados, uno podría identificar como tres momentos o tres datos diferentes. Una es la fotografía, digamos, cómo estamos ahora. Otro es los datos que te llevan a cuál es la expectativa a futuro, ¿verdad? Porque Claro, ya la fotografía, digamos, no nos serviría mucho para determinar un precio. Muy probablemente ya está incorporado en el precio. Y otra es la comparación con los datos anteriores, porque uno también tiene que pensar en el momento, por ejemplo, que incluso cuál es la expectativa del mercado y comparada con el dato de hoy, y entonces si hay un mejor dato o un dato menos malo, que es un poco lo que vamos a explicar más adelante. En particular, lo que estamos viendo es que algunas empresas han logrado, digamos que, soportar la tormenta de todo este montón de datos negativos en la economía, o por lo menos no salieron tan mal. Sí, exacto. Y cómo algunas cosas se han ido superando. Así es, pues bueno, otro que también vamos a repasar es el tema del petróleo, que bueno, este sí está un poquito más a la baja, de hecho un 4,80, tuvo un retroceso que podríamos considerar tal vez normal dentro de las condiciones que se están dando, Bernan, pero que esté por debajo de los 100 es una buena noticia. Sí, claro, igual, digamos, retomando
conversación de la semana pasada con Daniel, es un sentimiento de que estemos atascados a niveles de $100. Me parece que por ahí podemos andar. Y un poco la situación sigue siendo de volatilidad. No estamos viendo, igual tuvimos precios por encima de $100 en la semana. Sí. Y entonces la idea de darle seguimiento es que, igual como lo hemos explicado anteriormente, el impacto del petróleo en nuestra economía sigue siendo muy relevante. La economía mundial es sumamente importante. Los bonos del Tesoro, esos tuvieron una disminución importante también en esta semana de casi un 6%, 5,98. Sí, igual el Tesoro ha andado en esos rangos, aquí estamos hablando por debajo del 2.80 y genera un poco la señal aquella de confianza, ¿verdad? Sí. Mercado al alza, tesoros el rendimiento del Tesoro bajando. Sí, bajando, el rendimiento del Tesoro no subieron los precios, la gente está con más confianza y muy probablemente también reposicionó un poco en los tesoros. Okay. Bueno, y por último el Bitcoin, ¿verdad? A los crypto lovers, que bueno, creo que esta semana respiraron un poquito más porque tenía rato el Bitcoin de no tocar los 22,000 y cerró, bueno, en este momento puede andar por los $22,600. Ese fue el cierre de la semana anterior, correcto. Sí, ahí vamos a ver cómo arranca esta semana. Bitcoin tuvo... Aún con las ventas que hizo Tesla. Que vamos a ampliar sobre el tema, pero hay dos momentos importantes. Primero, hemos hablado en los últimos programas de un rango entre 18 y 21, llegó casi a niveles de 24 en la semana, iba directo a la luna, claro. Hasta que el señor Musk, en su declaración de los resultados de Tesla, le comunicó a todo el mundo que la promesa que había hecho en marzo no la cumplió. Había dicho que él no iba a vender sus bitcoins y ahora resulta que vendió el 75%, de los bitcoins que tenían en Tesla, en su tesorería, y eso hizo que el precio cayera con fuerza a niveles de 22 en momentos, ¿verdad? Digamos que le desinfló un poco el globo al entusiasmo cripto. Igual seguimos por encima del canal de negociación que hemos visto en las últimas semanas y es un tema que tiene algunos otros ingredientes. De hecho, salió una noticia importante porque me parece que es una situación particular de Rusia. El señor Putin, motivando la utilización de su moneda, prohibió los pagos con Bitcoin. Con Bitcoin, sí. Y esto también uno más que se suma a esa lista. Exacto, ¿no? y eso también es un aspecto que uno tiene que considerar porque en el caso de la generación de valor del Bitcoin es que usted pueda utilizarlo como moneda. Y si ya hay un país adicional tan importante como Rusia que la prohíbe, entonces uno pues podría tener que considerarlo en su valoración, en determinar qué precio tiene. Yo creo que le da como una, vamos a ver si podríamos el término aplicarlo, como una inseguridad jurídica, por decir algún término, al Bitcoin, de que los países puedan estarlo, pues lo acepto o lo prohíbo, o después lo acepto, después lo prohíbo de acuerdo a su propio termómetro, ¿verdad? O sea, de que por ejemplo en esta ocasión Putin lo está haciendo para fortalecer su propia moneda, lo cual a los inversores en criptomonedas, en Bitcoin propiamente, ¿qué les garantiza que otro país en su momento que sencillamente quiera utilizarlo, el prohibirlo para fortalecer su economía interna, no lo vaya a hacer? Sí, y es un riesgo para la moneda. Y también da el Bitcoin como moneda. Sí, y también da una señal de que efectivamente hay sectores de la economía que pueden considerar, digamos, un riesgo, dejar abierto a la posibilidad de la utilización y que eso pueda afectar su economía interna. Que debilita su moneda. Y entonces por eso uno entiende, por ejemplo, los movimientos que ha hecho China en el pasado de fortalecer su yuan digital y prohibir el Bitcoin, o cómo esto podría afectar incluso al movimiento salvadoreño, ¿verdad? Que es algo que es un tema que tenemos que desarrollar con más amplitud, pero sí es una preocupación que incorpora en un riesgo que ya hemos hablado ya anteriormente de que las criptomonedas tienen este tipo de riesgos. Sí, así es. Bueno, como ven, una semana bastante movida, con un buen termómetro, podríamos decir, en forma general, a manera de resumen, con los índices, la mayoría de ellos en verde, el petróleo por debajo de los $100 y el Bitcoin con una buena apreciación, llegando por encima de los 22,000, lo cual hacía semanas no lo tenía. Con esto, bueno, cerramos el tema de los índices de indicadores. ¿Te parece si vamos a la primera noticia? Y ya que estamos hablando de Tesla y de Bitcoin, pues vamos a ver cómo le fue a Tesla
en su presentación de resultados e inclusive cómo la venta de estos bitcoins pues se vieron reflejados, se vieron bonitos en algunos números de ingresos en sus estados de resultados. Venimos a hablar de cómo le fue a Tesla en su presentación. Tesla informó resultados de ganancias del segundo trimestre del año fiscal 2022, que fueron mixtos en relación con las expectativas de los analistas. La compañía dijo que el crecimiento de los ingresos fue impulsado por aumentos en las entregas de vehículos y el precio de venta promedio, así como por el crecimiento en otras partes del negocio. La rentabilidad se vio afectada negativamente por los mayores costos asociados con las materias primas, los productos básicos y la logística, y por el cierre prolongado de las instalaciones de la empresa en Shanghái debido a las restricciones por el COVID-19. Bueno, como vieron en el clip que acabamos de presentarles, hubo presentación de resultados de la compañía Tesla y pues bueno, un buen semestre, Bernan, para esta gran empresa, la empresa del señor Elon Musk, líder en temas de carros eléctricos, y le fue bien en sus ventas, hubo crecimiento. ¿Qué podemos hablar al respecto de estos 6 meses? Bueno, primero ayudó mucho los índices, ya como estábamos diciendo, que claro, uno de los culpables del crecimiento de los índices fue Tesla. Tesla es una de las empresas más importantes de los índices por su capitalización de mercado. Y pues principalmente, digamos, utilidades por acción, rompió los resultados que estaban estimados casi un 50%, entonces esto hizo que el movimiento posterior a los resultados fuera muy positivo en la semana. Pero igual, el señor Musk está envuelto en un sinnúmero de francos abiertos en este momento. Es ¿verdad? un personaje que le suma mucho, pero también le genera mucha incertidumbre a su propia empresa, ¿no? Sí, o sea, como inestabilidad. Yo conversando con un colega, me decía que cómo es de dañino el señor Musk, claro, para el mercado. Digamos, él, por ejemplo... Yo creo que es muy similar a como lo que era Steve Jobs en su momento, ¿no? O sea, que son personajes muy volátiles, como que no se apegan tanto a las reglas, no les importa mucho como el que dirán, y a veces se dejan expresar o hacer cosas que ponen mucho en juego sus empresas. Sí, el cuestionamiento incluso del negocio no negocio con Twitter. Ajá, claro. Da a entender que él tampoco es poco respetuoso, y ya le ha pasado, con los mismos reguladores, ¿verdad? Han tenido multas porque él en Twitter aseguraba cosas que después no eran ciertas, y es algo que tenemos que recordarle a todas las personas que nos ven. Cuando usted es CEO de una empresa pública, lo que diga o claro, lo que haga que afecte los precios o adelante criterio es penado. Y entonces él ha pagado multas por decir cosas que no tiene que decir. En este episodio de la historia de Twitter y el señor Musk y la compra fallida, tenemos que agregar de lo que hablamos la semana pasada, que ya el juez, la jueza o el juez que está viendo el caso, puso fecha para ver el caso. Él quería que el juicio se alargara hasta el próximo año y se planteó para que fuera septiembre, octubre, creo octubre. Ajá, realmente. Y eso se fue, digamos, la primera derrota judicial que tiene el señor Musk, porque él quería alargar el juicio hasta el año siguiente. Sí, porque no le aceptaron la propuesta de fechas que hizo. Y fue muy curioso porque en una nota que compartimos en Tico Trader, el enfoque que le dio la gente de Reuters era que esto era como un juicio de un divorcio, ¿verdad? Y entonces los jueces, sí, lo que están haciendo es protegiendo a los hijos y haciendo la referencia de que los hijos son todos los pequeños accionistas que están sufriendo cuando el señor dice sí compro y después no compro, y entonces todo el mundo compra con la ilusión de que la empresa va a irse a la luna y después se cae la acción, y esta inseguridad jurídica de alguna manera hace que el señor Musk esté en la atención. La atención esta semana era exclusiva para una de sus empresas, ¿verdad? Tesla es donde él tiene una participación más importante, es el CEO, a pesar de que es empresa pública y cualquiera puede ser accionista. Es su empresa principal, porque SpaceX sí, se representa algo importante, algo novedoso, diferente, pero su empresa principal es Tesla. Sí, no sé si esas empresas de viajes al espacio, como o las otras que también están en este mundo,
Es más bien un capricho de millonarios, ¿verdad? Sí, de tener su avioncito que puede ir a la... Yo escuchaba a Jeff Bezos hablando sobre eso de hecho decía eso. Básicamente así fue como lo dijo, tal vez políticamente un poquito más correcto porque era una entrevista, pero le preguntaron que, o sea, por el tema de la empresa que tiene, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, y decía que fue la forma que encontró para poder gastar la cantidad de dinero que tiene porque no tienen que más gastarlo. Sí. Entonces sí, creo que por ahí va. Igual es importante que en el tema de Tesla, con sus resultados positivos, da algunos lineamientos de qué ha pasado, por ejemplo, cómo enfrentó el tema de la producción en China. Y es interesante porque Sí. esa explicación... Y ellos abrieron unas fábricas en Austin, en Texas. Exacto. Bueno, se trasladaron de California a Texas, y no ha llegado al extremo de otras empresas que han anunciado de recortes de personal o de recortes de algunos proyectos. Sí anunciaron que difícilmente van a llegar a cumplir con todas las entregas de carros. Esto no fue la parte decepcionante tal vez del reporte, pero numéricamente salieron mucho mejor de lo que se estaba esperando. Sí. Aquí el otro tema relevante, y lo adelantamos con el tema del Bitcoin, fue que Tesla tiene aún una participación en su tesorería de Bitcoin que el señor Musk había anunciado con bombos y platillos el año anterior y que provocó una revolución en el precio del Bitcoin. Se convirtió como en el mesías del Bitcoin. Exactamente. ¿No? Era como el líder a seguir. Uno de los culpables que el Bitcoin rompiera los 25,000 o los 30,000 dólares y llegara a niveles de 50,000 cuando el señor Musk anunció que iba a aceptar la compra de sus carros con Bitcoin y que por eso había comprado para que... Por eso se vuelve un personaje controversial y que le genera a su empresa problemas, porque a lo interno eso genera problemas. Bueno, después tuvo que echar para atrás por eso, con esta petición, ¿verdad? Y cuando se le vino encima el tema ambiental también, de lo que consumía de energía el Bitcoin para crearse, tuvo que retractarse. Pero esto, Bernan, son miles de millones lo que le cuesta a una empresa. Imagínate que él había invertido aproximadamente 1.500 millones de dólares en Bitcoins, había vendido el 10%, ahora vende el 75% en total. De lo que le quedaba, sí. Esto le generó una liquidez a la empresa que es un ingreso de aproximadamente 900 millones de dólares. Que de hecho es parte de lo que se ve reflejado, digamos, pero eso significa que tuvo pérdidas como de 200 millones de dólares. Entonces, digamos, no es una noticia, digamos, como de aplaudir, y para el mercado cripto sigue siendo una bofetada porque, como lo adelantábamos anteriormente, él incumple su palabra porque él en marzo había dicho que nunca iba a vender los bitcoins, que iban a permanecer en la empresa, y una vez más da un mensaje ambiguo, o sencillamente en su juego de Monopoly decidió que ya esa moneda no quería tenerla, ¿verdad? Vamos a ver, yo creo que y aquí sería interesante, y le invitamos a que nos hagan los comentarios todas las personas que les gusta el tema de las criptomonedas, cómo lo ven ellos, ¿verdad? Porque si yo estuviera invertido en bitcoins en este momento con una cantidad fuerte o algo que fuera significativo, yo vería con un poquito de preocupación, te soy honesto. Yo lo vería con un poquito de preocupación. Yo te voy a decir cuál es mi lectura. Sí. Cuando él dijo que se iba a quedar con los bitcoins en su momento, era porque igual como muchos lo estaban visualizando, que iba a tener un crecimiento exponencial. El que él se está deshaciendo ahorita puede ser una lectura, puede ser que no, pero una puede ser de que está evitando tener una pérdida mayor, de que está previendo que el precio se puede ir de nuevo abajo, más abajo de los 10,000 dólares. Él ha tenido, digamos, posturas un poco críticas con respecto a cuál es la salud de la economía, y entonces, a pesar de que en su empresa las cosas han salido bien, él sigue insistiendo públicamente que la economía estadounidense está con peligros de recesión por toda la situación mundial, por el problema en Europa, y entonces los optimistas del mundo cripto van a poder decir que es que él vendió porque necesitaba liquidez y es un problema de salado. Él tuvo las manos suaves, ¿verdad? Yo, igual que vos, trataría el tema con un poco de cuidado, porque yo pensaría que... No me lo tomaría tan a la ligera, al menos. Yo pensaría que él tiene más información que nosotros. Exactamente, ¿verdad? es que a eso es lo que me refiero. Y yo creo que también tiene más información que los enamorados de las monedas, ¿verdad? Que piensan que solo tiene una dirección. Y está bien, o sea, hemos insistido sobre el tema, la posición es valorar esos riesgos, y si él también los valoró, la toma de decisión de vender eso tiene que tener alguna razón que obviamente en el resultado específico
hizo que se desinflara un poco la emoción de la subida que Claro. teníamos del Bitcoin en la semana. Esa expectativa. Y la noticia, él otra vez con una decisión, logró mover el mercado con bastante fuerza. Sí, mira, hablemos un poquito de los números. 258.580 vehículos fue la producción de Tesla en el trimestre, un 25% más en comparación al año anterior, y dijeron que junio de 2022 fue el año de mayor producción. Enfoquémoslo un poquito en esto, Hernán, y creo que era una lectura que yo hacía hace unos días del tema de los vehículos eléctricos. Toda esa situación del petróleo, que puso de nuevo en evidencia la dependencia tan nociva que tenemos de que si sube el petróleo, todo sube, nos cuesta más transportarnos, todo lo que consumimos, le aceleró, yo diría que mínimo unos 5 años el proceso a los carros eléctricos, porque esos son los números de Tesla, pero si vemos los números de Nissan, los números de BYD, los números de Audi también, que tiene bastante, que está metiéndole muy duro al tema de carros eléctricos, creo que es una lectura que podemos hacer muy interesante de cómo el desarrollo de los vehículos eléctricos se aceleró de forma exponencial. Sí, aquí es importante, incluso ahí tienes que sumar, por ejemplo, Hyundai, que es una marca. Que de hecho, no sé si han visto el Ioniq 6. Qué nave, búsquenlo para que vean, eso da gusto. Bueno, a Hyundai, movería a Daniel Sí, en el programa, si Hyundai quiere después le patrocinar, pasamos aquí la podemos factura. poner aquí, ¿verdad? O podemos andar un Ioniq 6 cada uno, ¿verdad? No hay ningún problema. Sí, sí. No, el tema particular es que, por ejemplo, una marca como Hyundai ha tenido muy buena aceptación en Estados Unidos, Claro. digamos, el carro coreano ha tenido, digamos, algún nivel de reposicionamiento en un mercado bastante difícil. Los norteamericanos son muy fieles a sus marcas, ¿verdad? Pero aún así, General Motors, Ford van a tener que seguir también Ya esa están, sí, por ya eso, están. en esa Ya las tendencia. camionetas Ford, que son símbolo, ¿verdad? De la masculinidad, inclusive americana, por su... Seguro el le van a tema- tener que poner, subir volumen al radio para que suene que suene algo. como que si suene el motor para así, que ¿verdad? suene algo, Fuerte. sí, pero ya están con vehículos eléctricos. Pero sin duda alguna, el tema de la dependencia energética y del petróleo hace que uno ya vuelva a ver ese carro eléctrico y diga, no, aquí la solución en mi billetera tiene que Sí. ver con la posibilidad de tener un carro que no me consuma tanto. Mira, yo te digo algo, yo lo he hablado con varios clientes con los que he trabajado que están muy interesados. Cuando uno hace los números y la matemática de lo que usted está gastando en consumos y si la prima que puede dar para comprar el carro, porque si no son carros baratos, pero si tienes una buena prima, te lo compensa y quedas por debajo de lo que estás gastando hoy día en combustible. En el momento que los fabricantes de automóviles eléctricos le puedan dar el punto al tema de las baterías, que es como el gran signo de interrogación, el tema de las baterías, yo casi te puedo decir que los carros de combustión van a ir quedando muy relegados en la aceptación del público. Van a salir en los desfiles nada más de carros Sí, antiguos. o gente que le guste mucho lo clásico, que no se sienta cómoda, pero las nuevas generaciones y esto van a ir sí o sí por vehículos Como el eléctricos. abuelo que solo le gustaban los carros de marcha. Exacto. Pues va a ser algo similar a pasar de marchas a carro automático. Sí va a ser así, porque ahorita el único interrogante que la gente ve es el tema de las baterías, la duración de la batería. Y bueno, yo sin ser esto, especialista pues, en el tema energético, por ejemplo, aquí tenemos una ventaja, digamos, la generación eléctrica es relativamente barata con respecto a otros países, Claro, ¿verdad? claro. Y las empresas que están relacionadas, el ICE, Ferceluz y todo, han incorporado varios puntos de carga y todo, y ahí en centros comerciales también, entonces no es de extrañar que ya veamos muchos carros en la calle con la placa verde circulando sí. por el país. De hecho es un tema muy interesante, vamos a invitar, yo tengo el gusto de conocer a don Mariano Ábalos, que es el de V Imports, que es una de las empresas pioneras en el tema de vehículos eléctricos. Sería muy importante traerlo un día para hablar de ese tema porque claramente va a ser tendencia y a nivel de inversión y a nivel de empresas de desarrollo, las empresas que más se vayan adaptando a esas tendencias o nuevas empresas que vayan saliendo en vehículos eléctricos van a ser sin duda la tendencia a invertir en los próximos años. Sí, aquí los carros chinos y los carros alemanes principalmente hemos visto que han tenido, digamos, una vanguardia en el tema, por lo menos en la parte local, e incluso algunos amantes de los Tesla, ahora que estábamos terminando de hablar del tema de Tesla, Claro. e incluso han abogado para decirle al señor Musk que abra una sede en Costa Rica. Claro. Igual yo creo que esto vino para quedarse. Coincido en el tema de la parte de la batería, que es un tema que se han ido, que conforme los años han pasado también hemos ido mejorando la parte la parte de, digamos, de tecnología. Yo no me puedo imaginar el desarrollo en 5 o 10 años. O sea, Exactamente. es demasiado. Pero cerrando con el tema, Tesla tuvo un excelente resultado
mejor de lo que el mercado ha tenido o ha pensado para este trimestre y ayudó en demasía a los resultados del índice Nasdaq, que como vimos fue el índice que más subió esta semana. Así es. Bueno, vamos a hablar ahora de Netflix en nuestra segunda nota de este programa, porque también tuvo presentación de resultados y una empresa que había sido sumamente golpeada. Creo que esta vez tal vez no le fue tan mal, le pudo ir un poquito mejor. Vamos a verlo en la siguiente nota. Netflix ve volver el crecimiento después de perder más de 1 millón de clientes en la primera mitad del 2022. Netflix Inc. tiene un mensaje para los inversores: podría haber sido peor. Y es que el líder de transmisión de TV paga perdió 970,000 suscriptores en el segundo trimestre, según un comunicado que se dio la semana anterior. Eso era menos de la mitad que temía Wall Street, gracias en gran parte a una nueva temporada de Stranger Things, la serie en inglés más popular del servicio. La popularidad de la cuarta temporada de Stranger Things superó las expectativas de los ejecutivos de Netflix. El drama sobrenatural ha sido uno de los títulos más populares y del servicio desde su debut en 2015 y convirtió a la estrella Millie Bobby Brown en una de las actrices más solicitadas de Hollywood. Y como vieron, Netflix tuvo su presentación de resultados también. Y vamos a ver, tal vez las noticias no fueron tan buenas, pero ellos esperaban algo peor, ¿verdad? Y al final esto en el mercado se toma como que puede ser positivo también. Es curioso porque al final esa es la frase. Pudo haber sido peor. ¿Verdad? Vamos a hablar de Netflix, pero no vamos a hacer spoiler de Stranger Things, exacto. Porque, por cierto, Stranger Things fue uno de los culpables que generaran puede ser que de todos los resultados que no salieron tan bien, el resultado principal es que no perdieron tantos usuarios como se pensaba, ¿verdad? Acordémonos, en el programa, el trimestre anterior, habíamos hablado de Netflix también. Claro. Habíamos contado que la empresa había caído la acción porque habían perdido 200,000 usuarios. Por primera vez en su historia, ¿no? Exactamente. Y cayó la acción más de 20%, exacto, 24% por ahí. La proyección en futuro Se habían dado cuenta que el juego había cambiado con la entrada de las competencias que habían tenido con las competencias de las otras y además plataformas. de que volvimos a la normalidad. O sea, nosotros tenemos que recordar que Netflix fue uno de nuestros escapes en pandemia. Fue uno de nuestros compañeros de vida, ¿verdad? De nuestros psicólogos. En ese encierro. O sea, aquí yo sé que los amigos que nos están viendo nos pueden contar cuál fue la serie que más vieron, cuántas veces vieron Betty la Fea, ¿verdad? Betty la Fea la repitieron no sé cuántas veces. Y siguiendo con el tema de Stranger Things, ha sido un boom en esta nueva temporada. Incluso la muchacha que es la principal se ha cotizado montones en Millie el Bobby medio. Brown. Sí, y fue curioso porque se esperaba... Empezó siendo una chiquilla, ya es una muchacha. Ya está grande, ¿verdad? Se esperaba que las pérdidas de suscriptores para este trimestre rondaran los 2 millones. O sea, es que pasamos de los 200,000 a 2 millones de pérdidas. Eso es interesante, ¿verdad? Es como llegar a decir, mira, no perdimos los 2. Perdimos solo 1 millón, bueno, 970,000, pero no los 2 que estábamos esperando. Entonces, digamos, pudo haber sido peor. Esa es la frase de Netflix para este trimestre. Y a diferencia de la historia que estábamos contando de Tesla, que los resultados fueron muy buenos, en estos los resultados no fueron tan buenos. Sí la utilidad por acción superó la expectativa, pero obviamente a futuro la situación no está tan bien. Estamos perdiendo más suscriptores, tenemos competencia. De hecho, la acción tiene un buen desempeño después de las noticias y también las otras empresas de streaming. Esto tendría que agregarlo en el análisis porque Disney subió, HBO Max, Amazon Prime. Todas tuvieron un incremento en sus resultados gracias a que a Netflix no le fue tan mal. Y entonces, un poco lo que queríamos agregar con estas dos empresas es como efectivamente los resultados pueden ser diferentes, dispares, no necesariamente tienen que salir el resultado todo en color de rosa para que la acción suba. Así es. Y entonces Netflix tiene esa particularidad. E importante también agregar que entre los mercados que más subió
está Latinoamérica. Y algo que vos habías comentado en una participación, creo que no sé si fue en Repretel o en Multimedios, sí. Hablaste sobre el tema de cómo impacta el tema aquel de que ahora compartir la clave en otra casa, sí, tenés de que pagar hecho, un adicional. de hecho te iba a decir porque es parte, te iba a agregar eso a lo que estabas comentando, porque es parte de las estrategias que Netflix ha buscado para paliar un poco la caída en ingresos, que es que ya no te permite compartir la clave en algunos países que están haciendo un plan piloto. Nosotros nos sacamos nos pegamos la lotería. Sí, ellos dijeron, esto no lo podemos probar en Estados Unidos. Tiremoslo a Costa Rica. Nosotros que en Costa Rica. Seguro piensa que somos demasiado honestos, ¿verdad? Como Así de es. la media docena, pero para que entiendan por qué les está llegando ese correo de que si quiere compartir le cobra un adicional la como cuenta. de casi $3 porque lo rastrean por IP. Si no está en la misma IP donde está pegada la cuenta principal, te va a llegar el mensaje de que si no te van a suspender la cuenta. O sea, están buscando, no vale lo que vale una cuenta individual, pero es un cargo adicional que, bueno, si es un tema de familia o amigos, vas a tener que poner algún. Y estás recuperando dinero, ¿no? un dinero que le estás perdiendo, porque la realidad es que por lo menos en Latinoamérica, que somos buenos para tratar de ganarle al sistema, ¿verdad? Sí. Era posible que de hecho, seguro por eso lo tus quisieron padres, probar tus aquí. hijos y el teléfono, o sea, una cuenta que supuestamente era de 4, la tenían 7. Se vuelve comunal. Claro. Sí, como el wifi del barrio, más o menos. Que Dios guarde no les pongas clave porque entonces todos los vecinos lo usan. Pero un poco de la situación de Netflix da a entender cómo efectivamente también, y lo hemos visto con los ejemplos que hemos traído, cómo las empresas tienen que irse adaptando a los cambios, totalmente, a las necesidades, incluso la evolución de Netflix como una necesidad con competidores, nuevos competidores. Incluso ellos están incorporando la posibilidad o están valorando la posibilidad de utilizar también la plataforma como una plataforma para los juegos, buscando ese otro nicho que es una industria altísima, gigantesca, y que ahora, Bernard, parte de las otras estrategias que están valorando es meter anuncios, meter ads eso lo están haciendo con Microsoft, es la empresa que lo están llevando a cabo. Parte de las estrategias, porque el golpe que se llevaron en el trimestre anterior fue significativo, o sea, una caída de más de 20% de su acción, la pérdida por primera vez de suscriptores. Esta vez volvieron a perder, pero bueno, menos de lo que esperaba, entonces por eso lo tomaron de forma un poquito más positiva, pero claramente tiene que haber una adaptación. Y es muy interesante, por ejemplo, en el tema de Netflix. Yo creo que Netflix se vuelve como un termómetro de la economía interesante, porque Netflix es de las plataformas más buscadas, más utilizadas, y si la gente está dejando de pagar o si está buscando ahorrar en temas como estos, es una red flag, es una bandera alerta, puede ser de que la economía puede que no ande tan bien, ¿no? Sí, puede ser eso. O igual, otra hipótesis que se está manejando es que ya la gente está saliendo y no está utilizando tanto, ¿verdad? Hay mucha gente que utilizó Netflix porque no tenían otra cosa que hacer. Digamos, de algunos suscriptores, de los nuevos suscriptores, de esos suscriptores que se unieron por necesidad. Pero sí, Netflix yo voy más en la línea que vos estás diciendo, que hay algunos gastos hormiga, un poco de nosotros que siempre hablamos del tema de los gastos hormiga. De hecho, créame que es lo que parte de lo que reviso con las personas que trabajo es, bueno, vamos a ver cuántas plataformas estás pagando, porque si estás en Amazon Prime, en HBO Max, en Star Plus, en Disney Plus y en Netflix, y no te estás casando para poder pagar las deudas o para poder comprar comida, alguna de todas se va a quedar una. De hecho, esta misma semana, ESPN anunció que iba a incrementar el costo del servicio streaming en un 30%, bueno, un poco más, como un 40%, valía $7, ahora cuesta $10. Entonces es significativo también de que esas mismas empresas están haciendo sus ajustes. Con el tema de los anuncios, siempre hay que tener un cuidado, porque en el tema de los anuncios en los servicios de streaming habrá alguna gente que no le guste, ¿verdad? Tienen que manejarlo con mucho cuidado. Sí, Netflix ha manejado un discurso diciéndole a la gente que la incorporación de anuncios les va a permitir mantener los precios bajos. Y esto pues ha sido su bandera de defensa del movimiento, pero sí
podría causar algunas distorsiones sí, en el porque mercado. va a matar como su apuesta original, ¿verdad? Que era usted poder ver su contenido sin interrupciones. Yo creo que van a tener que lidiar, y yo no sé, por ejemplo, vos cómo lo has imaginado. Yo lo conversaba con unos amigos la semana pasada y hablábamos de que si, por ejemplo, el anuncio que van a meter está, por ejemplo, al principio de la película, Lo adelantas. Sí. puedes jugar un poco con eso. Pero si son anuncios en mitad de la película, como sucede, por ejemplo, en los videos que en YouTube o en Netflix, que cuando va a llegar la mejor parte del video te meten el anuncio, yo creo que eso sí la gente no lo va a tomar bien y lo va a empezar a ver cansino. Y algunas generaciones, yo te hablo por ejemplo de mi hijo, y nosotros tuvimos mucho tiempo, no tuvimos cable por un tema de internet, tuvimos un paquete con cable y empezamos a ver cable en mi casa. Mi hijo hace 2 años de esto empezó por primera vez a ver películas en cable. Todo lo que había visto era siempre YouTube. en plataformas, en Netflix o en YouTube. Entonces no conocía los anuncios. Cuando estábamos viendo eso, fue un shock para él decir, ¿qué pasó con la película? O sea, ¿por qué me están metiendo un anuncio? Entonces, hay unas generaciones nuevas que vienen que no toleran eso. Y eso nosotros estamos más acostumbrados, son pocos tolerantes, ¿verdad? Exacto. Porque entonces son buenos para usar el dedo y estar pasando. Esa inmediatez con las que nos movemos ahora, que lo queremos ya, que lo queremos a nuestro tiempo, a nuestra medida, y no vamos a tomar tan bien, o no van a tomar tan bien, perdón, el que le estén cortando la película metiéndole anuncios. Sí, creo que va a ser una apuesta arriesgada. A mí me parece una apuesta arriesgada, pero bueno, ellos han sido los líderes de mercado en esto y probablemente van a verlo como un termómetro en algún momento. Sí, ha costado mucho porque un poco lo que han hecho Netflix en las diferentes sedes es desarrollar un poco la cinematografía y los productos locales. Independientes, Hay una producción obligación independiente. para tener sus participaciones en las diferentes regiones del mundo. Eso les sale muy caro, ¿verdad? Sí. Eso es una inversión muy cara porque Netflix originalmente lo que hizo fue hacer alianzas con Disney y entonces tenía muchas de esas películas y entonces Sí. lo que tenía era una reproducción. Ahora tener que producir su material ha hecho que la necesidad de crecimiento de las cuentas sea algo recurrente y por eso es que la posibilidad de que vayan perdiendo suscriptores es algo que es De hecho, eso es un caso de estudio interesante. Y yo no sé vos qué pensás, sería interesante conocerlo un poquito al interno. Si fue un tema que falló en la negociación, si falló en la visualización de la competencia, si no esperaban que se le viniera tanta competencia. Porque creo que Netflix, parte de lo que ha promovido el resto de las plataformas es que ha ido perdiendo los derechos de producción de ciertas películas. Entonces sería interesante valorarlo, ¿verdad? Si fue que en su momento no tuvieron esa lectura, o sencillamente no podían, o sea, sí, no les iban a dar los derechos por tanto tiempo. Sí, o puede ser que incluso Disney también vea el negocio, veas a Netflix haciendo su negocio y diga por Disney, supuesto lo vieron. Señores, por supuesto lo vieron. Hasta aquí se acabó, digamos, ya no le voy a renovar esto. Porque... Lo interesante sería ver si a la hora de negociarlo, tal vez fallaron en los plazos de los derechos de las reproducciones de las películas. Sí, acordate que en este caso Netflix siempre se ha identificado como el reemplazante de Blockbuster, de la empresa que alquilaba las películas. De los videoclubs tradicionales, donde íbamos en los 90s a alquilar películas los fines de semana. Igual tampoco Blockbuster en ese momento, o esta famosa de las meme stocks, que es una de las empresas que estaba relacionadas en el tema de la subida de las acciones por cuando hicimos al inicio el programa. La de cines, AMC. La otra que estaba también involucrada en eso, que era una empresa que vendía películas y vendía juegos. Igual GameStop. Igual, o sea, no vieron venir el coco, o sea, la tecnología avanza y cuando te das cuenta, si no tenés un departamento... Yo creo que en algún momento les pasa factura el tener visión a más y más largo plazo. En algún momento algo lo va a superar. O algún momento, igual como el tema que estamos hablando de la tecnología de los carros eléctricos, la competencia dice, aquí está el negocio, claro, voy a mejorar la tecnología con algo, o genero un mejor producto y supero. En el caso de Tesla, es un riesgo que hay latente y que alguna gente en su valoración de la acción, y yo creo que lo había contado en otro programa, pero es curioso, ¿no? Uno en el tema de los analistas, digamos, hacen un análisis de cuál sería el precio justo de una acción. En Bloomberg, que es uno de los grandes proveedores de información, hay
no sé, unos 800 diferentes analistas de acciones y ponen una estimación del precio, digamos, de hoy en un año. Y en Tesla había un rango de precios que iba entre los $1,200 hasta los $200. Y entonces, primero que todo, eso le demuestra a la gente cómo es el mercado. O sea, si no hubiera gente pensando tan diferente, no habría Claro. venta de la acción. Pero particular es eso, es que la tecnología puede llegar un momento en que vos sos pionero, como fue Netflix en este caso, y que los grandes competidores Sí, sí. vean la posibilidad y busquen Es parte, quitar parte del normal de negocio. cualquier mercado, siempre va a suceder. Verán, bueno, interesantísimo este tema de presentación de resultados de esas empresas, pero bueno, todo esto siempre repercute en los índices. Y vamos al término de la semana y vamos a venir después a explicar un poquito más en detalle. Vamos a ir a ver qué es el SP500 y ya venimos con ustedes a comentarlo con más detalle porque definitivamente es un tema del que usted tiene que estar enterado. El índice SP500 o el Standard & Poor's 500 es un índice ponderado por capitalización de mercado de las 500 empresas líderes que cotizan en la bolsa de los Estados Unidos. El índice S&P se considera uno de los mejores indicadores del desempeño de las acciones estadounidenses prominentes y por extensión el mercado de valores en general. El SP500 utiliza un método de ponderación de capitalización de mercado, lo que otorga una asignación porcentual más alta a las empresas con las capitalizaciones de mercado más elevadas. El SP500 es uno de los indicadores estadounidenses más cotizados porque representa a las corporaciones que cotizan en la bolsa más grande de los Estados Unidos. Famosísimo el SP500 y la verdad que con toda razón porque es un índice que encierra, como vieron, las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Constantemente se está actualizando. Quienes no cumplen las particularidades para pertenecer a este selecto grupo van saliendo e ingresan empresas nuevas. Vernan, un índice buscadísimo para invertir, algo que también lo recetan mucho como algo genérico, que tampoco es tan así, pero que sí es muy importante y que puede estar, creo yo, en muchos de los portafolios de los inversionistas. Sí, es importante. Bueno, de hecho, quería detallar un poco las 10 principales, digamos, de Las 10 acciones, principales. las 10 principales acciones que están en el índice, digamos, Apple, Microsoft, Amazon, Google, Tesla. La otra de Google, Google tiene dos tipos de acciones, A y B. Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, Johnson & Johnson, United Group y Nvidia. O sea, cuando ya ves esos 10 nombres principales, Claro. solamente estas 10 empresas son aproximadamente el 21-22% de todo el total del índice. O sea, 10 empresas tienen el 22% y las otras 490 tienen el resto, ¿verdad? Entonces, para que tenga un poco noción. Y en el video explicábamos que cómo se compone el índice. El índice, digamos, lo que hace es que tienen las principales empresas por capitalización. Quiere decir, capitalización es cuántas acciones hay en circulación por el precio de la acción. Usted multiplica eso y le da el tamaño que vale la empresa pública. Y son las 500 empresas públicas. En Estados Unidos puede ser que hayan empresas privadas que no cotizan en bolsa, Correcto, que es sean importante. muy grandes. Casi no hay en Estados Unidos empresas privadas en este momento, pero pues aparecerán algunas empresas muy importantes de las nuevas empresas, de los nuevos startups, de las nuevas tecnologías que todavía no están en bolsa. Pero la tendencia es que vayan a bolsa. Muy o sea, probablemente van a irse incorporando, como se incorporó Tesla en su momento, como se incorporó Apple en su momento. claro. Este no es un índice que se queda, digamos, sin cambios. Sí, no es estático para nada. Y de hecho, la ponderación del índice es en base a ese tamaño que tengan como empresa, digamos. Esa capitalización le va a dar cuánto, si va a estar un 4%, un 3%, un 2% del índice, de acuerdo al tamaño que vayan teniendo. Algo que lo hace muy atractivo y muy recomendable para inversión, Vernan, es la diversificación que tiene, porque tiene varios sectores, ¿verdad? Ahora mencionabas, muchas de las empresas, por ejemplo, mencionaban a temas de tecnología, pero también tiene empresas de energía, tiene empresas de retail, tiene empresas de banca. O sea, entonces está muy diversificado en diferentes sectores
lo cual es una de las máximas en inversiones, como lo veíamos la semana anterior. De hecho, ahora que estaba haciendo referencia a Warren Buffett y a Berkshire Hathaway, que es, voy a decir, de todas esas empresas, de todas esas 10 empresas, Berkshire Hathaway no es una empresa en sí misma que produzca ningún producto. Es una empresa, digamos, el señor Warren Buffett lo que hace es invertir los fondos en otras empresas. Es un holding, ¿verdad? Y entonces, usted, si quiere invertir como invierte Warren Buffett, en vez de ir a buscar cuáles empresas está comprando él, puede comprar una acción de Berkshire Hathaway. Hay una que vale mucho dinero, digamos, cada acción cuesta como $100,000. Esa no es la que está en el índice, es la, digamos, de la pública, la que pueden comprar cualquiera. Igual no es tan barata. Sin embargo, usted dentro del índice ya tendría una participación en ella. Warren Buffett no, como tiene una diversificación en sí mismo, invierte en empresas de valor. Él busca empresas digamos, que él considere que por sus flujos y ventas se considere barata. Y entonces esas son generalmente las empresas que tienen mucho en ejemplo, ahora hizo toda una participación importante en Citi. Se ha incorporado mucho, ha tenido muchas empresas aseguradoras, en Walmart, incluso incorporó en el pasado a Apple. Fue una empresa que le costó mucho digerir el tema de tecnología, nunca le ha gustado mucho las empresas de crecimiento. De hecho, los amantes de las criptos no quieren mucho al señor Warren Buffett. No les ha hecho comentarios muy positivos últimamente. Y uno de sus comentarios es: así era igual con las criptos, así era igual con Apple, antes no la quería y ahora tiene un montón. El tema es que igual hay un análisis de cada inversión y es importante. Él compara más las criptos con el tema de las .com en inicios de los 2000. Exactamente. Pero, y es algo que también nosotros hemos compartido en un pensamiento en cuanto al hecho de que hay que buscar el valor de las cosas para poder determinar qué vale y qué no vale. Y en muchas de las cosas en cripto han demostrado no tener valor. Dejando el tema atrás y volviendo un poco al tema del Standard & Poor's 500, lo trajimos por dos cosas en particular. Y decía del tema de Warren Buffett porque Warren Buffett ha sido uno de los consejeros para los inversionistas minoristas, diciéndoles que si usted quiere invertir en bolsa y no tiene todavía el conocimiento, una buena manera de hacerlo es a través de un fondo indexado. Fondo indexado, por supuesto. De los fondos indexados más famosos está el fondo indexado que sigue el Standard & Poor's 500. ¿Por qué? Primero, Ray Dalio también es uno que da ese consejo. También. Pero ¿por qué el Standard & Poor's 500 se ha utilizado? ¿Es el mejor índice? No necesariamente. Es un índice muy vendible mercadológicamente hablando. Primero que todo porque con las empresas que acabamos de hablar, y usted le decía, bueno, yo me gustaría invertir, y sí, me gustaría invertir en Apple, en Google, en Facebook. O sea, te das cuenta que los nombres son muy, muy fáciles de digerir para el inversionista porque dicen, bueno, la verdad es que yo invierto se vende solo, en este certificado, en esta cooperativa, o en el gobierno de Costa Rica y también podría invertir en esas empresas. Entonces, es muy fácil de vender. Pero la recomendación de invertir en los índices o en un fondo indexado tiene más que ver con la posibilidad de que usted tenga esa diversificación que tiene, que vos estás haciendo referencia al índice. Porque para mí eso es de lo más atractivo que ofrece es eso. Estar diversificado en una acción simple. Porque otra cosa es que vos manejes tu portafolio y vos hagas el seguimiento a los diferentes sectores. Pero eso conlleva conocimiento y conlleva tiempo también. Sí, y de hecho, en el caso de las personas que tienen portafolio de inversión, que es muy importante que lo sepan, generalmente uno tiene o un portafolio de ingreso o de valor o un portafolio de crecimiento y el índice Standard & Poor's 500 va más cercano a ser un blend, una mezcla entre ambos portafolios. Entonces, como una mezcla adecuada para un portafolio de una persona, digamos, un poco moderada en el tema de inversión, no tan agresivo. Y por eso es que el Standard & Poor's 500 ha tenido este apogeo. ¿Cómo puedes invertir en eso? Podemos comentarles. O sea, hemos hablado de ETFs. Hay ETFs que siguen el Standard & Poor's 500. O sea, que replican el mismo resultado que el Standard & Poor's 500. Está compuesto de las mismas acciones. En fondos de inversión indexados que también tengan la misma composición,
o puedes agarrar y comprarte las 500 empresas, ¿verdad? Obviamente eso es más caro y no tiene sentido si tenés esas otras posibilidades. Pero sí es interesante por si la gente quiere, pues, acercarse a tener una inversión indexada, Claro. ¿sí? que nos contacte y que nosotros podamos darle una guía de cuáles serían las mejores maneras de hacerlo, porque hay diferentes rutas para el mismo resultado, y eso es muy importante que lo sepan, Así por es. aquello que solo le ofrezcan una ruta, ¿verdad? Y sí, eso de las rutas es sumamente importante. También, Bernan, es importante recalcar que es lo más recomendable para personas que estén empezando en esto, o no necesariamente que estén empezando, sino que no tengan el tiempo o que no les guste. Hay personas que, pues, que no les gusta tanto estar pendientes de los mercados, de qué está pasando en una cosa o en la otra. Invirtiendo en un índice como estos, usted está ya diversificado de por sí, por lo que hablábamos, y con una composición bastante balanceada del peso que tiene cada empresa dentro del índice. Históricamente, por ejemplo, lo habíamos visto en un programa que habíamos hecho anteriormente con Jorge Corrales, en donde hablábamos de que históricamente tiene un rendimiento cercano al 9%. Sí, bueno, desde de su punta creación. a punta, como 10 punto algo. Igual, digamos, para no caer en las malas costumbres de algunos amigos, por ¿verdad? supuesto. Por supuesto que eso es un histórico. Y como diría la letrita pequeña, los rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros, ¿verdad? De Tenemos hecho, que hacer esa lo observación. ponía sobre la mesa para dar a entender y argumentar de que es una apuesta balanceada, o sea, es una apuesta que no te están vendiendo que vas a ganar un rendimiento extraordinario, pero que tampoco vas a estar, por ejemplo, pegado a rendimientos de bonos, que son bastante más bajos que esto, así que están en ese limbo, en ese balance importante. Así que bueno, como bien lo decía Bernan, si usted está interesado en invertir en este tipo de productos, contáctenos y con todo gusto le podemos asesorar para hacerlo de la mejor manera, con los mejores profesionales, para que su dinero esté seguro al 100%. Bueno, Bernan, se nos fue el acabó programa. el tiempo, sí, se nos acabó el tiempo. Se nos hace cortísimo, cada vez se nos acorta más. Todavía no han venido a retirar el premio. Le voy a decir, don Anthony, tiene para la próxima semana cita con nosotros, porque si no se nos va a juntar con la próxima. Ya tengo el segundo, el que estaba de suplente, pidiéndome que si no vienen a retirarlo, Así entonces es. vienen ahí. Y ya nos han preguntado bastantes por las Y se nos va a juntar promociones. con la siguiente promoción, entonces que ya la vamos a tirar en los próximos Igual, días. antes de irnos, agradecerles a Chilis nuevamente por el espacio, invitarlos a la gente que vengan y compartan en familia en este lugar. Claro. Siempre se come bien. Se come riquísimo, en un ambiente excepcional. Exacto. Y con la mejor atención, de verdad que sí. Y igual nos vemos el próximo lunes, los esperamos, ya como les dije, ahí adelantamos, vamos a tener noticias nacionales, pero principalmente sigue el mercado que no para, ¿verdad? Así es, en los mercados que nunca duermen, de verdad que agradecerle su compañía. Nos vemos el próximo lunes, que esté muy bien. Saludos.